Hola y bienvenidos. Hoy vamos a poner la lupa sobre un documento muy específico, pero que puede ser bastante revelador, ¿eh? La Gaceta Oficial número 213 de Paraguay. Exacto, la publicada en Asunción el 16 de septiembre de 2025, Y nos vamos a enfocar en esas 5 páginas de avisos y anuncios. que a primera vista parecen puro trámite, pero si uno lee entre líneas, Ahí está la cosa. Vemos constituciones de sociedades, algunas transcripciones de actas importantes y sobre todo una cantidad enorme de convocatorias a asambleas generales. tanto ordinarias como extraordinarias. Nuestra idea es justamente esa, descifrar qué nos dice toda esta actividad sobre el pulso empresarial paraguayo en este momento. Ver qué se está moviendo, qué tipo de decisiones se toman. Es como una radiografía formal, digamos. Exacto. No es solo una lista, son indicios de inicios, de cambios y, bueno, del día a día de la gestión corporativa. Así que empecemos por el principio. Una nueva empresa en el tablero. Se anuncia la constitución de Sur Pharma Sociedad Anónima. Siempre es interesante cuando aparece un nuevo jugador. Ciertamente. Y los primeros detalles ya nos dan algunas pistas, ¿no? Se formalizó con una escritura pública, la número 308, el 23 de mayo de 2025. O sea, el documento notarial que le da vida legal. Eso mismo. Y nace con un capital social, bueno, la inversión inicial, de 900 millones de guaraníes. Que al cambio actual son, Más o menos unos $120,000, ¿verdad? por ahí anda, sí. Dividido en 18 acciones nominativas, o sea, registradas a nombre de alguien específico, de 50 millones cada una. Una cifra considerable para arrancar. ¿Y el campo de acción? ¿A qué se va a dedicar? Pues su objeto social, que es básicamente a qué se puede dedicar legalmente, es bastante amplio dentro del sector salud. Ajá. Venta de productos farmacéuticos para uso humano, maquinaria médica, equipos de hospital, perfumería, productos ortopédicos. Un abanico interesante, la verdad. Muy enfocado en salud y bienestar, digamos. Sí, y con visión a largo plazo, ¿eh? La duración de la sociedad es de 99 años. Ya está inscrita en los registros desde junio, así que está operativa legalmente. Bien, entonces, del nacimiento pasamos a la evolución, podríamos decir. Porque la Gaceta también publica una transcripción de acta que revela un cambio importante en Gertz de Sociedad Anónima. Efectivamente, este es el acta de una Asamblea General extraordinaria, o sea, una reunión para tomar decisiones de peso que modifican la estructura o las reglas de la empresa. ¿Y qué sabemos de esa asamblea? Se hizo el 7 de junio de 2025. Y fíjate qué curioso, fue en Juan de Mena sobre la ruta PI03, no en Asunción. Ah, mira. ¿Y qué la hizo extraordinaria? ¿Qué se decidió? Bueno, primero estaba representado el 100% del capital. Con presencia importante, ¿eh? Representantes de 2 entidades suecas, With Development AB y With Förvaltnings AB. Ajá, capital extranjero. Parece que sí. Junto a la síndico titular, que es como la fiscalizadora interna para los accionistas, y otro directivo. Y cumplieron con esto de depositar las acciones antes para poder participar y votar. Entendido. Los formalismos cumplidos. ¿Y la decisión clave? Modificaron el artículo 1 del Estatuto Social, las reglas de juego internas de la compañía. La justificación que dan es, bueno, adaptarlo a las necesidades actuales de la sociedad. Un poco genérico, ¿no? Sí, suena a que puede ser cualquier cosa. Pero, ¿cuál fue el cambio concreto? El nombre. Ese fue el cambio más visible y potente. La sociedad deja de llamarse Hertz y ahora pasa a ser SUEPAR, Sociedad Anónima. Suepar. De Hertz a Suepar. ¿Eso sí que es un cambio notorio? Suena... A Suecia, Paraguay, quizá, podría ser, ¿eh? Para reflejar mejor quiénes son los accionistas mayoritarios ahora. Tiene sentido. ¿O quizás una nueva estrategia de mercado? ¿Una imagen renovada? Exacto. Un cambio de nombre nunca es porque sí. Puede ser por muchas razones. Lo importante es que autorizaron al directorio a formalizar todo ante notario e inscribirlo. Es un movimiento estratégico, sin duda. Muy interesante, ¿sí? Bueno, y ahora entramos en la parte más densa, digamos, de esta gaceta. Las convocatorias a asambleas generales ordinarias las hago. Hay muchísimas. Sí, es la temporada alta de la SAGO, por así decirlo. Son las reuniones anuales obligatorias, el momento en que las sociedades anónimas revisan el año fiscal anterior y toman decisiones, bueno, rutinarias pero fundamentales. Y si miramos las agendas que publican, ¿hay un patrón?
¿Qué se discute típicamente? Sí, claro. Hay un patrón muy claro. Lo básico es designar presidente y secretario para esa reunión, luego revisar los documentos del ejercicio anterior, casi siempre es el 2024 el que están mirando ahora, ¿Qué documentos serían esos? la memoria del directorio, que es el informe de gestión anual, el balance general, el estado de resultados y el informe del síndico, que es quien valida o comenta las cuentas. A veces también de auditores externos. La rendición de cuentas anual, básicamente. Exacto. Después, decidir qué hacer con los resultados. Si hubo ganancias, cómo se distribuyen. Si hubo pérdidas, cómo se manejan. Luego, elegir nuevos directores y síndicos para el próximo periodo. Y fijar cuánto van a cobrar, claro. Entendido. Y algo que repiten mucho en las convocatorias es lo de depositar las acciones con anticipación para poder votar. Correcto. Es un requisito legal o estatutario crucial para asegurarse de que quienes toman las decisiones son efectivamente los dueños de la empresa en ese momento. Y la mayoría de las AGO que vemos en esta gaceta, como las de, Siduc S.A., Tradesport S.A. o Security Investments Sociedad Anónima, parecen seguir esta agenda estándar, ¿no? Sí, esas son el ejemplo típico. Son como el chequeo anual de la salud corporativa. Lo normal. Pero claro, no todas son tan predecibles. Hay algunas convocatorias que llaman la atención porque se salen un poquito del guión habitual, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde se pone más interesante para entender qué está pasando en cada empresa. Por ejemplo, fíjate, hay un grupo de sociedades que están aprovechando la AJO para ponerse al día, pero de forma masiva. ¿Cómo es eso? 3 puntos Sociedad Anónima, por ejemplo, va a revisar 5 años fiscales en una sola asamblea, desde el 2020 hasta el 2024. 5 años. Eso suena a que o estuvieron operando sin hacer las asambleas anuales, O una reactivación después de un tiempo paradas, o quizás necesitan regularizar todo antes de algún otro movimiento importante. ¿Quién sabe? Biogenics S.A. también se pone al día con 5 años. ¿Otra más? Sí, pero con un matiz interesante. Van a revisar individualmente cada ejercicio, incluyendo el destino de los resultados de cada año. Eso es más meticuloso. Claro, quizás necesitan asignar beneficios o pérdidas específicas a cada periodo, por temas fiscales o para aclarar dividendos pasados. Podría ser. Y Bayer Nailwald Sociedad Anónima, allá en Itacurbí de la Cordillera, también se pone al día, pero con 3 años, 2022, 2023 y 2024. Bien, entonces, un primer patrón interesante. La regularización o puesta al día. ¿Qué más destaca en estas AGOs? Otro patrón que llama la atención es la inclusión de temas que uno normalmente esperaría en una asamblea extraordinaria. Varias empresas meten la emisión de acciones en su agenda de AGO. ¿Ah, sí? ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, Unpar S.A., Sister Sociedad Anónima, Progress Group S.A., este está en Ciudad del Este, SASC Multitech Soluciones Tecnológicas Empresarial S.A., también de Ciudad del Este, y Logistic and Defense Equipment S.A., la DESA, esta de Ñemby. Todas ellas incluyen emisión de acciones en la ordinaria. Emitir acciones en una asamblea ordinaria. ¿Qué podría significar eso? No parece lo más habitual. No es lo más común, pero tampoco es imposible. Puede indicar varias cosas. Quizás son emisiones pequeñas que ya estaban contempladas en los estatutos, o es la formalización de rondas de inversión ya pactadas que no requieren una modificación estatutaria grande. ¿Podría ser una forma más ágil de captar algo de capital o ajustar la estructura de accionistas sin toda la complejidad de una AGE? Exacto. O quizás están usando alguna flexibilidad de sus propios estatutos. Fíjate que SAS Multitech, por ejemplo, hasta cita artículos específicos de sus estatutos sobre el quórum y el depósito de acciones. Muestra que lo tienen bien planeado. Entendido. ¿Algún otro punto que te haya llamado a la atención en las AGOs? Sí, hay señales de cambios internos o situaciones un poco particulares. Amin Sociedad Anónima es un caso muy claro. ¿Qué pasa con Amin? Su agenda de AGO incluye explícitamente la remoción de los directores y síndicos anteriores, y lo vincula a una venta de acciones. Ah, eso no es muy común verlo así tan directo en la convocatoria pública, ¿no? Para nada. Sugiere que hubo un cambio de control reciente y lo están formalizando de manera, contundente. Sin rodeos. Vaya. Directo al grano. Y luego hay detalles menores pero curiosos. Iparralde S.A.
incluye una modificación del estatuto social en su AGO. Eso sí que es raro, normalmente eso va a una extraordinaria. Cierto. Y un par SA, además de emitir acciones, necesita tratar la modificación de sus informes financieros de 2024. Sugiere que hubo errores o ajustes posteriores a la presentación inicial. Pequeños indicios de que la gestión anual no siempre es tan lineal. Exacto. Son esas cositas las que te dan una idea más real. Y también vemos actividad fuera de Asunción, ¿eh? Mencionamos Ciudad del Este, Itacurubí, pero también hay de Mariano Roque Alonso, San Antonio, Ñemby. Queda claro que incluso la rutina de las AGOs puede esconder historias y dinámicas interesantes. Pero si queremos ver los movimientos más estratégicos, más de fondo, tenemos que mirar las Asambleas Generales Extraordinarias, las AGES, ¿cierto? Correcto. Las AGES son para eso, para las decisiones de peso. Cambiar las reglas del juego, o sea, los estatutos, aumentar significativamente el capital, vender partes importantes de la empresa, fusionarse, cosas así. Y en esta gaceta vemos varias convocatorias de AGES, a menudo coordinadas con las AGOs de las mismas empresas. Sí, eso es muy común. Se aprovecha el viaje, digamos. Retomemos el caso de Amin Sociedad Anónima. Mencionamos la remoción de directores en su AGO. Sí, ligada a una venta de acciones. Exacto. Y no es casualidad. Convocaron una AGE para el mismo día, pero media hora antes que la AGO. ¿Y cuál era el tema central de esa AGE? La venta de acciones, me imagino. Precisamente, venta de acciones. Entonces, las dos convocatorias juntas te cuentan la historia completa. Primero, se aprueba la venta en la AGE. Y media hora después, en la AGO, se formaliza el cambio de mando, se remueve a los directores salientes y se elige a los nuevos. Clarísimo. Una coreografía corporativa perfectamente planeada. Bien atado, sí señor. ¿Qué otras decisiones estratégicas vemos en las AGEs convocadas? Vemos un foco claro en dos temas: capital y estructura. Un par SA, por ejemplo, convoca su AGE para el mismo día y hora que su AGO. Quizás sean consecutivas, no lo sé. El tema central, aumento de capital. Que si lo juntamos con que en la AGO también iban a emitir acciones y rectificar balances, Todo apunta a una reestructuración financiera importante, ¿no? Necesitan más fondos, están ajustando números, parece ser la lectura. tiene lógica. Luego, Progress Group SA también tiene una AGE el mismo día que su AGO, pero este es por la mañana. Y el tema es muy específico: modificación del artículo 5 del Estatuto Social por aumento de capital. Más directo imposible. Están tocando el corazón del estatuto para poder ampliar el capital. Exacto. Y SAS Multitech Soluciones Tecnológicas Empresarial SA, la de Ciudad del Este, tiene una AGE antes de su AGO con una agenda, muy ambiciosa. ¿Qué planea SAS Multitech? Una reforma casi completa, fíjate. Modificación del título 1 del estatuto, que afecta nombre, domicilio, duración. O sea, la identidad básica. Luego, aumento de capital. Y modificación del título 3, que es sobre capital y acciones. O sea, están revisando los pilares fundamentales de la sociedad. Casi una refundación. Prácticamente. Citan explícitamente el artículo del Código Civil para AGES y sus propias reglas de quórum. Se nota que es una reingeniería estatutaria bien pensada. Eso sí que suena a una transformación profunda. Quizás por un nuevo plan de negocios, una expansión grande. Sin duda. Algo importante se está cocinando ahí. Y también vemos a Grupo Oriente Servicios Generales, S.A., y a Logistic and Defense Equipments, S.A., la DESA, convocando AGES. ¿Para qué? Para modificación parcial de estatutos en el caso de Grupo Oriente y modificación de estatuto en el caso de la DESA. Aunque el tema es más genérico, indica que también están cambiando sus reglas internas. O sea, ¿ajustes estructurales? Exacto. Y no olvidemos que el cambio de nombre de Gerdese a Suepar, que vimos al principio, también se decidió en una AGE. Queda confirmado. Las AGEs son el escenario de los movimientos estratégicos de fondo. Bien, perfecto. Demos un paso atrás entonces para sintetizar un poco todo lo que hemos desgranado de esta Gaceta Oficial número 213. ¿Qué panorama general nos deja? Nos deja una foto bastante dinámica, del mundo corporativo formal paraguayo. Vimos el nacimiento de una empresa, Surfarma, en un sector clave como salud. Vimos una transformación de identidad muy marcada, con Gerse convirtiéndose en Suepar, posiblemente por sus accionistas suecos. Exacto. Y luego, el pulso de la actividad.
tanto la recurrente como la estratégica, a través de todas esas asambleas. Las asambleas ordinarias, AGO, nos mostraron esa maquinaria anual funcionando. La revisión de cuentas de 2024 es la norma. Pero también vimos cosas particulares. Sí, empresas poniéndose al día con varios años fiscales a la vez, otras que incluyen emisión de acciones en la agenda ordinaria, lo cual no es tan típico, y hasta cambios de directorio muy explícitos ligados a ventas previas como en Amin. Y las asambleas extraordinarias, AGE, confirmaron su rol para las decisiones clavo. Formalizar ventas de acciones y cambios de control, como vimos también en Amin. Buscar aumentos de capital significativos, como Unpar, Progress Group, SAS Multitech, y realizar modificaciones profundas a los estatutos, que pueden cambiar el rumbo o la estructura misma de la empresa. Ahí vimos a SAS Multitech de nuevo, Grupo Oriente, la DESA y el caso de Supar. Si lo miramos desde una perspectiva un poco más amplia, ¿qué nos dice todo esto sobre el ambiente de negocios? Bueno, funciona como un indicador de varias cosas, creo yo. Primero, de formalidad. Las empresas están cumpliendo, o al menos poniéndose al día, con sus obligaciones legales de publicar y celebrar asambleas. Eso lo exige el Código Civil, sus propios estatutos. Eso es una señal de que el marco legal se respeta o se busca respetar. Exacto. Segundo, confirma que hay actividad económica distribuida geográficamente. Vimos empresas en Asunción, sí, pero también en Juan de Mena, Ciudad del Este, Itacurbí, Mariano Roque Alonso, Ñembe, San Antonio. No está todo concentrado. Y la diversidad de nombres que aparecieron sugiere distintos sectores en movimiento. Totalmente. Farmacéutico con Surfarma, tecnología con SAS Multitech, logística y defensa con la DESA, inversiones con Security Investment, consultoría con Iber Consulting, servicios generales con Grupo Oriente, procesamiento industrial como All Park Casings, metalurgia con Somin. Y hasta nombres que suenan a agro o inmobiliario, como IBI Marañé. Es un ecosistema variado. Sí, lo es. Y el patrón recurrente de emisión de acciones, aumentos de capital, modificaciones estatutarias. ¿Qué señal podríamos interpretar de eso? Es la pregunta clave, ¿no? Claro. ¿Es optimismo? ¿Necesidad? ¿Qué crees tú? Yo creo que es difícil dar una única respuesta. Podría interpretarse como optimismo. Empresas que buscan capital para crecer, para invertir, para lanzar nuevos proyectos. Ven oportunidades. O podría ser una señal de adaptación, ¿no? También. Necesidad de reestructurarse, quizás para cumplir nuevas normativas, o para fortalecerse ante un entorno económico que quizás es desafiante, o simplemente formalizar cambios de propiedad que ya ocurrieron. ¿Y las puestas al día masivas que vimos? Eso podría ser una mezcla, reactivación después de un parate y la necesidad de ordenar la casa antes de dar los próximos pasos, sean cuales sean. Probablemente la respuesta real sea una combinación de todos estos factores, variando de empresa a empresa. Tiene sentido. Bueno, creo que así concluimos nuestra inmersión en esta Gaceta Oficial número 213. Ha sido una ventana fascinante a la vida formal de las empresas en Paraguay, mostrando tanto la rutina necesaria como esas decisiones que marcan su futuro. Sí, y quizá dejamos una reflexión final para quienes nos escuchan, ¿no? La frecuencia con la que vimos en estas pocas páginas las modificaciones de estatutos, los aumentos de capital, las emisiones de acciones, es notable. Cierto. ¿Podría esto ser un indicador adelantado, una señal de cuáles son las expectativas o las estrategias que predominan en el sector empresarial paraguayo en este momento? ¿Se está gestando una ola de inversión y crecimiento o es más bien una fase de ajuste, de reorganización, quizás ante presiones económicas o regulatorias? Interesante pregunta. Queda para la reflexión y para seguir observando en futuras gacetas y noticias económicas, ¿no? Exactamente. Es algo a lo que habrá que prestarle atención.